El pasaje mencionado, hermanos, vamos a leerlo juntos. Romanos 2, 11 al 13. Juntos, hermanos, dice la palabra así: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Oremos, hermanos. Bendecimos tu santo nombre, Padre nuestro, por concedernos la dicha de leer tu palabra. San Juan escribió en Apocalipsis: bienaventurados, en palabras nuestras, dichosos, felices, los que leen tu palabra. Y hoy lo hemos hecho nosotros, particularmente estos versículos que son el texto base para la exposición de hoy. Que el propósito que tenía San Pablo para los creyentes de aquellos tiempos también sea logrado a favor de los que conformamos la iglesia en este momento. Que a través de tu palabra tú nos des la confianza, la seguridad, nos des, Señor, el confort que necesitamos. También, Señor, si hay necesidad de reprensión tuya, que lo podamos aceptar en nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor, que en respuesta al mensaje, además de oidores, como escribió San Pablo, seamos hacedores de tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Tenemos, hermanos, el tema en nuestro boletín anotado: el juicio imparcial de Dios. Ese es el título del tema de hoy. Obviamente, hermanos, tenemos los antecedentes en las exposiciones anteriores, además del paréntesis de las predicaciones de los últimos domingos en razón a la Semana Santa y el culto de resurrección. Entonces se pierde un poquito el seguimiento, las ideas, el hilo de lo que hasta el momento se ha expuesto. Sin embargo, entonces, bajo este tema, hermanos, el juicio imparcial de Dios, tenemos una introducción, como siempre, en el que tratamos de recordar lo que hasta el momento se ha hecho o se ha dicho de manera muy resumida, hermanos. Antes de entrar a ello, señalamos, porque así lo dice muy claramente los pasajes que hasta ahora se han expuesto, que básicamente son Romanos 1, Romanos 2, hoy hasta los versículos 11 al 13, que los cristianos de aquellos tiempos, hermanos, en el que San Pablo escribió la carta y que conformaban la iglesia en Roma, pues vivían en un contexto social, en un contexto cultural, político, etcétera, hermanos, no muy diferente al contexto nuestro. La maldad estaba en su apogeo en las gentes que no conocían la palabra, y los que conocían la palabra pues tampoco estaban del todo exentos de sentirse tentados de adoptar esa forma de pensar, esa forma de vivir. Dicho, hermanos, lo anterior, entonces cobrará un poco más de sentido lo que vamos a decir en la introducción, en cuyo primer párrafo, hermanos, decimos: la palabra de Dios irrumpe en un contexto de pecado y depravación de la naturaleza humana. Si leemos, por ejemplo, ya lo hemos hecho, Romanos capítulo 1.
ese contexto de pecado y depravación de la naturaleza humana, hermanos, caracterizado, como dice el versículo 18 del 1, por la impiedad e injusticia de los hombres, que en su desvarío y locura intentan detener la verdad que liberta. Aquí hago alusión al versículo 18, y que en la actualidad, hermanos, no tiene gran diferencia de los intentos en la insensatez del corazón humano por hacer lo mismo. Es entendible que la reacción mencionada es fruto del rechazo al autor de esa palabra, es decir, Dios. Están rechazando a Dios. Cuando esto ocurre, es decir, cuando el hombre rechaza a Dios, el hombre crea su propio camino y tiene una dirección y guía diferente a la palabra de Dios. Porque el hombre no puede andar sin dirección, no puede andar sin guía. Pero si ha rechazado a Dios, entonces Dios ha sido puesto al margen en alguna medida, y una dirección diferente tendrá el hombre. Su actitud, sin embargo, es sujeta al juicio de Dios, y eso es lo que hay en el capítulo 2, y obviamente más específico en los versículos que hemos leído, 11 al 13. Entonces, hermanos, al tener fuera de sus intenciones y propósitos al Señor de todos y de todo, el hombre firma su propia sentencia de muerte. Y no necesariamente, aquí me detengo un poco en relación a lo escrito, y no la muerte física, aunque lo incluye, pero la muerte en todas sus manifestaciones, hermanos: cultural, social, político, económico. Está allí teniendo su señorío la muerte. Por eso decimos, al tener fuera de sus intenciones y propósitos al Señor de todos y de todo, el hombre firma su propia sentencia de muerte. Su proyecto de vida, como dicen ahora, se contamina de todas las manifestaciones de su corrupción, de la corrupción del hombre. Y aquí ponemos una breve lista, hermanos. Se envanecen en su razonamiento, como dice el 1:21. Se envanecieron en sus razonamientos. Cambian la gloria de Dios, como dice el versículo 22 del 1. Honran y dan culto a la criatura y no al Creador, como lo señala el versículo 25 también del capítulo 1. Deshonran sus propios cuerpos de tal manera que en el terreno de la sexualidad lascivamente se unen mujer con mujer y hombre con hombre. No es que haya nacido así, como tratan de meternos a nuestro cerebro. No nacieron así. Dios hizo hombre, Dios hizo mujer, para que como parte de su realización vivan la sexualidad en ese orden: mujer, hombre, hombre, mujer, y no mujer, mujer, ni hombre, hombre, porque cuando esto ocurre junto con las otras expresiones en esta lista, es, hermanos, fruto de su rechazo a Dios. Afirmamos, a partir de lo dicho, que Dios otorga a las personas y la sociedad en su conjunto los cimientos y bases para edificar o construir la vida. Pero si es rechazado, lo que sobreviene para el hombre es el justo juicio de Dios. De esto último, y en razón a los versículos que para esta ocasión constituyen la lectio divina, exponemos el tema de hoy.
el juicio imparcial de Dios. Nuestro texto, es decir, los versículos 11 al 13, hermanos, señala dos aspectos que se perciben con claridad. Veamos juntos cuáles son esos dos aspectos, hermanos, del juicio imparcial de Dios. En primer lugar, hermanos, el juicio de Dios es imparcial porque es congruente con su naturaleza, es decir, con la naturaleza de Dios. Yo creo que todos entendemos, hermanos, pero no está de más decir, por contraste, para entender entonces lo que deseamos definir, que el juicio de nosotros las personas es muy parcial. ¿Qué queremos decir con esto? Que en cualquier asunto, hermanos, fácilmente tomamos parte, porque tenemos un corazón contaminado por el pecado, incluyendo los que dicen o incluyendo los que decimos somos objetivos, somos imparciales. ¿Por qué no somos nosotros imparciales? O al menos no en el porcentaje que quisiéramos, hermanos. Porque ser parciales, lo contrario de imparcial, es que tomamos partido. Eso es ser parcial. Lo óptimo en cualquier asunto es que si fuéramos imparciales. Pero finalmente estamos haciendo el contraste en que los seres humanos tendemos a la parcialidad. En otras palabras, fácilmente tomamos partido. Y Dios no toma partido. Dios enjuicia imparcialmente. O si utilizamos el versículo, porque no hay acepción de personas ante Dios. Ustedes saben, hermanos, que los seres humanos sí lo hacemos. Viene alguien medio desarrapadito, ni caso solemos decir, ¿no? Viene alguien trajeado, pase señor, hasta parodias, en verdad, de ese tipo de cosas que son parte de los vicios sociales. En la vida de Jesús hubo también. En la palabra de Dios en general se detecta esto. Tan es así que en su letra y principios podemos recordar nosotros que cuando vayas al templo no te pongas hasta adelante. Inclusive Jesús cuenta una parábola. No sea que venga el anfitrión de ese lugar y te diga, es que ese lugar ya está reservado, en términos muy de nosotros ahora, tú vete allá atrás. Y son ejemplos pequeños, hermanos, de que los seres humanos sí hacemos acepción de personas. O en términos más de nuestro español, hacemos excepción de personas. Dios nos libre, pero estamos diciendo que en contraste a Dios, que es imparcial, nosotros sí fácilmente tomamos partido, hermanos. Pero el juicio imparcial de Dios, en primer lugar, el juicio de Dios es imparcial porque es congruente con su naturaleza. ¿Y qué es eso de la naturaleza de Dios, hermanos? Y que decimos que la naturaleza de Dios hace que Él actúe de acuerdo a esa naturaleza. En muchos casos, y en relación a las personas, dice la palabra, no hace acepción. Contestemos, digamos, hermanos, y contestemos la pregunta 4 del Catecismo Menor. Y allí vamos a encontrar, hermanos, un pequeño listado de lo que podemos decir es la naturaleza de Dios. Obviamente, de manera muy compendiada, hermanos. No estamos diciendo todo lo que la palabra de Dios dice sobre la naturaleza de Dios, pero algunos elementos vamos a encontrar. Allí nuestros antepasados, los que escribieron el Catecismo de Westminster, 1643-1648, plantearon para enseñar a su generación y los de ahora la siguiente pregunta:
¿qué es Dios? Y contestaron, hermanos, Dios es un espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Los que se quedan más: poder, santidad, bondad, justicia y ¿qué más? Y verdad. Estos últimos, hermanos, podemos decir, son parte de la naturaleza de Dios. Y si Él es eterno, y si Él es sabiduría, y si Él es todo poder, santidad, bondad, justicia y verdad, eso es parte de su naturaleza. Entonces Él no toma partido, sino que cuando enjuicia, lo hace imparcialmente. El juicio imparcial de Dios, porque su juicio es imparcial, porque es congruente con su naturaleza. Y hemos dado una pequeña definición de lo que es su naturaleza a partir de la respuesta 4 de la pregunta 4 de nuestro Catecismo Menor. Su juicio es según verdad. Fíjense, hermanos, lo que tenemos en el capítulo 2 de Romanos, el versículo 2, porque forma parte del contexto de nuestro texto, que es versículos 11 al 13. Y su contexto en el 2, por ejemplo, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, y las tales cosas, hermanos, son los que están en el capítulo 1 del 18 hasta el final. A esas tales cosas se refiere San Pablo cuando escribe el versículo 2 del capítulo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Su juicio entonces es según verdad. Por lo tanto, no cae en la parcialidad que los seres humanos sí. En el 3.4 del mismo Romanos, hermanos, en el 3.4, capítulo 3, versículo 4, dice: de ninguna manera. Obviamente San Pablo se está refiriendo a los primeros 3 versículos. Y entonces sentencia en el capítulo 4, versículo 4, capítulo 3, versículo 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios que verás. Esa es parte de su naturaleza. En contraste, el hombre, ¿qué dice lo que sigue? Y todo hombre mentiroso. Por eso, hermanos, cuando hacemos juicios, fácilmente hacemos partido. Pero Dios no hace partido porque su juicio es según verdad. En contraste, obviamente, con la naturaleza humana. Su juicio es según verdad. Si escarbáramos un poquito, hermanos. Ayer entrevistaron unas personas, yo estaba viendo un programa en la televisión, que el trabajo de esa reportera, de esa periodista, lo hizo en el interior de un reclusorio, creo que en el Oriente. Y una de las personas le preguntan: ¿y por qué está aquí? Es que me acusaron de esto, pero yo no lo cometí. Fácilmente podríamos decir: es que eso dicen todos. Y es verdad, hermanos, la mayoría podemos concluir son culpables, pero también hay excepciones. Hay gente que está en la cárcel y que no es culpable, porque el juicio humano no es según verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo tuercen, hermanos? ¿Cómo tuercen las leyes? Hay revistas, hay periódicos que sí se atreven a señalar las cosas en las que cayó la injusticia humana para justificar la condena de alguien. Pero el juicio de Dios es según verdad. Además, hermanos, su juicio es precedido por la oportunidad. Miren, Dios antes de enjuiciarnos, y yo creo que la falta de sabiduría nuestra como seres humanos, incluyendo creyentes, hemos notado en nuestra vida, hermanos,
algún tipo de juicio de parte de Dios? ¿O son fortuitos los sucesos? Pero fíjense, hermanos, su juicio, cuando Dios se enjuicia, es precedido por la oportunidad. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Miren, en el 2.4 de Romanos, en el 2.4 dice lo siguiente, hermanos. San Pablo escribe: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta lista, hermanos, de las manifestaciones bondadosas de Dios, con los términos que hemos leído, es lo que Dios pone a la vista, ante el rostro, previamente, antes de ejecutar su juicio. Antes de ejecutar su juicio. Un ejemplo específico, hay muchos en el Antiguo Testamento, hermanos, pero el más conocido es el juicio que venía, que iba de parte de Dios contra Nínive. Pero antes de entrar al escenario de esa sociedad ninivita, mandó a Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Y Jonás empezó a pregonar, previa intentona de huir, pero finalmente va. ¿Y qué hace el rey? ¿Y qué hace el pueblo? Inclusive ayunan, inducidos por su rey. ¿Y qué hubo de parte de Dios? Misericordia. Y hay países, pero olvidémonos de países, habemos personas que muchas veces en nuestra vida detectamos, hermanos, las cosas que de parte de Dios ocurren en nuestra vida para que haya un alto en nuestro intento, hermanos, de desvarío y de desvío del camino del Señor. Por eso estamos diciendo, su juicio es precedido por la oportunidad. Y la oportunidad que le estaba dando la cultura romana y al pueblo romano era, y fue lo que leímos en el versículo 4 del 2, su benignidad, su paciencia, longanimidad. Y repite otra vez la benignidad y concluye arrepentimiento. Esto te está guiando al arrepentimiento. Nos ocurre a nosotros, hermanos. Aún los que tuvimos por la gracia de Dios el privilegio y la bendición de nacer, como suele decirse, en cuna cristiana. Nunca menospreciemos eso, hermanos. Es una bendición nacer en cuna cristiana. Y cuna cristiana, conocedora de la ley, era la Iglesia de Roma, una parte de ella que eran judíos de raza. Entonces, hermanos, el juicio imparcial de Dios, en primer lugar, es imparcial porque es congruente con su naturaleza. Y al respecto hemos dicho dos cosas. Su juicio es según verdad. Su juicio es precedido por la oportunidad previa que da el Señor. Varios ejemplos están en nuestra vida personal. Un ejemplo histórico y bíblico fue la de Nínive, que antes de ejecutar el juicio les mandó un mensajero y el pueblo sí hizo caso, y de parte de Dios, hermanos, hubo perdón. El juicio imparcial de Dios. En segundo lugar, el juicio de Dios, hermanos, es imparcial porque lo aplica sin distinción de personas. Por eso el versículo 11 que ya hemos leído dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Y vamos a desarrollar un poco, hermanos, esto. Entonces, el juicio de Dios es imparcial porque va de acuerdo a su naturaleza, y en segundo lugar, porque lo aplica sin distinción de personas. Y aquí, hermanos, vamos a pasar al versículo 12,
donde leemos lo siguiente y sacamos entonces, hermanos, los elementos de la palabra para desarrollar este segundo punto de que el juicio de Dios es imparcial porque lo aplica sin distinción de personas. Dice el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos a desglosar un poco esto, hermanos. Entonces, el juicio de Dios es imparcial porque lo aplica sin distinción de personas. En la iglesia de Roma en ese momento, hermanos, y puede ser también en la iglesia de Betel, del cual somos parte en el tiempo actual. Miren, juzgará a los que pecaron sin conocer la ley. ¿Quiénes eran estos, hermanos? Eran todas las culturas distintas al judaísmo. Los judíos, los hebreos, los israelitas, como los conocemos, estos tres nombres se refieren al mismo país, conocían la ley, hermanos. Ahora, juzgará a los que pecaron, dice el versículo 12, sin conocer la ley. ¿Quiénes eran? El resto de los pueblos. Pero concretamente ahora, algunos del resto de los otros pueblos, en el momento del año 58 que San Pablo escribe la carta a esa iglesia en Roma, eran los que ya eran creyentes en Cristo y que conformaban la iglesia en Roma. Y que podría haber, hermanos, reproches en la misma iglesia. Ustedes saben cómo somos. Una vez uno de los pastores, en una reunión presbiterial de años atrás, hermano, estábamos en la asamblea participando, tratando, hermanos, de resolver un problema. Y uno de los pastores se me acerca y me dice: Virgilio, ¿no será que los problemas son dones de Dios? Lo decía en algún sentido irónico, hermanos. Pero a lo que vamos, hermanos, en la iglesia de Roma había cristianos. Algunos de estos tenían origen judía, conocían la ley judía. Otros no, aunque en el momento ya eran cristianos. Sin embargo, la carta de San Pablo, aunque va para una iglesia, su letra y principios van para los que en ese momento tampoco eran de la iglesia. Pero limitémonos a los que ya eran parte de la iglesia. Podía haber reproches entre ellos, hermanos. Y los judíos conocedores de la ley a lo mejor iban a adoptar el espíritu del fariseo de San Lucas 18. Y como ya forman parte de la iglesia, esos tres que están a mi izquierda, hermanos, son los judíos hebreos, los de hueso colorado. Y nosotros, los de acá, vamos a la imaginaria, somos los cristianos de origen gentil. Es decir, no hay antecedentes judaicos en nosotros y por lo tanto no conocimos la ley. Y por lo tanto nosotros nos queremos justificar ante Dios argumentando que nosotros no conocimos. Por eso vivimos de esa manera. No tenemos culpa. Inclusive San Pablo, dentro de este contexto, también habla: donde no hay ley, no hay pecado. Pero entendiéndolo bien en su contexto, no es lo que fácilmente se interpretaría. Entonces son inocentes.
No, para nada, hermanos. Entonces, hermanos, la argumentación de que nuestros antecedentes y nuestra forma de vivir se caracteriza por eso, y que nuestra ofensa ante Dios fue de tal forma que los que conocen la ley nos hacen bullying eclesiástico, señalando las distinciones de nuestra depravación. Y dice San Pablo: los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, tu ignorancia no lo puedes usar como argumento ante Dios, que por ser ignorante, entonces Él debe perdonarte. No, aunque fuiste ignorante o eras ignorante, pero muchos, sin conocer la ley, hicieron las cosas que van de acuerdo a la ley. Entonces no eres ignorante en alguna medida. Desde este púlpito, hermanos, también nosotros lo hemos dicho con otras palabras. Hay personas que no son creyentes y Dios los bendice. ¿Basado en qué? En su ley estructural. ¿Y qué es la ley estructural? Hay gente que no es creyente, pero de oídas y sobre el orden creado por Dios, son padres que cumplen en el hogar y tienen hijos que van bien en la escuela, no se preocupan por el alimento, no se preocupan por el vestido, porque esa persona, sin ser creyente, hay una ley estructural que también es ley de Dios, no se refiere a esta, a la ley que en el orden creado existe. Yo quise hijos, entonces voy a ser responsable. ¿Y qué implica la responsabilidad? Dinero para el sustento, dinero para el colegio, dinero para esto. Y se ajusta su vida a eso que le llega en su corazón, sin conocer esta palabra, trae la bendición de que esos hijos crecerán en orden. Y es lo que hay, hermanos, con otras palabras en Romanos 2. Los que sin conocer la ley actuaron de acuerdo a la ley, es lo que está diciendo San Pablo. O aquellos que conociendo la ley actuaron como si la ley no existiera, entonces van a ser sujetos del juicio de Dios. Por eso decimos, en el segundo punto, el juicio de Dios es imparcial porque lo aplica sin distinción de personas. Juzgará a los que sin ley pecaron, o pecaron sin conocer la ley, pero han conocido a Dios. No tanto como el que sí conoce, pero recuerden que esos gentiles que se depravaron, mujer con mujer, hombre con hombre, dando culto a la criatura en vez del Creador, se envanecieron en sus razonamientos, etcétera. Hay una lista grande, hermanos, lo dice después de que San Pablo ha dicho y escrito: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pero he señalado primeramente habiendo conocido a Dios por la creación. Juzgará también a los que pecaron conociendo la ley, los judíos. Juzgará a los que pecaron sin conocer la ley, los gentiles. Juzgará a los que pecaron conociendo la ley, en este caso, los judíos. Ahora, hermanos, conformamos esa iglesia, nos estamos haciendo reproches, como en la imaginaria pensamos que había así en la iglesia de Roma. En la actualidad no somos radicalmente distintos, porque seguimos siendo, hermanos, seres humanos con residuos o con polvos, como alguien dijera, de viejos lodos. Y no pensemos que por ser cristianos y al quebrantar la ley de Dios
no habrá juicio al respecto. O aquellos que conocieron la palabra ya de adultos, tampoco pueden poner como argumento: yo viví de esta manera, porque yo sí, fíjense, yo no conocía la palabra, pero la culpabilidad está allí, y serán o han sido sujetos al juicio de Dios. Pero hermanos, la palabra de Dios no deja allí, porque si entonces el que escucha, el que lee, se convertiría, filosóficamente diríamos, como una especie de irracionalistas. ¿Y qué son los irracionalistas? Los que como dice el doctor Francis Schiffer, al haber en su vida una especie de choque existencial, entonces llegan al área y empiezan a vivir bajo la teoría del absurdo. Entonces, ¿de qué sirve? Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 13, en la parte final. Fíjense: porque no son los oidores de la ley, es decir, en este caso los judíos, que sí habían conocido y habían escuchado la ley en las diferentes sinagogas, incluyendo en el templo principal en Jerusalén, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. En el contexto nuestro, porque no son justos ante Dios los que nacieron en cuna cristiana, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, ¿qué más, hermanos? Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y quiénes son los hacedores de la ley? Otra forma de decir la misma expresión es los que obedecen lo que han escuchado. Pero aquí también está lo terrible y lo trágico, hermanos. Por eso siempre recuerdo la expresión de este teólogo suizo-alemán, con el cual no simpatizo del todo, pero tiene varias cosas importantes, hermanos. Carlos Barth. Una de sus expresiones que se me quedó y me gustó mucho fue: en cada pasaje de la Biblia que lees, pregúntate, ¿dónde está Cristo aquí? Y nosotros decimos, no en todos los pasajes de la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento está Cristo. Hay algunos en el que como segunda persona de la Trinidad es muy evidente, pero no en todos está. Pero el contexto, hermanos, de Romanos, junto con la temática general de toda la epístola, conformada de 16 capítulos, en el cual San Pablo sostiene que la justificación es por la fe, sí podríamos aplicar en este versículo 13, ¿dónde está Cristo aquí? Porque, hermanos, miren, hacedores de la ley. ¿Quién es hacedor de la ley? Oidores todos, pero los de la actualidad, hermanos, conocemos la palabra, hemos vivido al 100% los requerimientos de Dios especificados en su santa palabra. No. Por lo tanto, ¿qué merecemos? El juicio de Dios. Por eso sí es aplicable aquí, ¿dónde está Cristo? Porque sin la presencia del Señor, hermanos, ninguno de nosotros puede ser justificado ante Dios. Pero aunque aquí concretamente no está hablando de Cristo, sí está presente en todo el libro, hermanos, de que si Cristo no está, todos caeríamos en simplemente oidores de la ley y no hacedores, porque las demandas de la ley, y se llevaría mucho tiempo, hermanos, pero cuando habla de la ley no se refiere, aunque está involucrado, la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, pero se refiere en alguna medida a toda la palabra conocida, y nosotros conocemos la palabra.
Pero si Cristo no estuviera a nuestro favor, nosotros solamente llegaríamos a la categoría de oidores de la ley y no hacedores. Porque no lo podemos obedecer al 100, hermanos. Pero por otra parte, para el que ya es creyente, Cristo está a su favor, hermanos. Y por eso dice la palabra de Dios, San Pablo, aunque esto ya es otro capítulo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, es obviamente, hermanos, a partir del silogismo que establece la misma palabra. Si Cristo ya nos ha justificado y estamos en Él, luego entonces nadie de los que están en Cristo serán condenados. Por eso, hermanos, el juicio imparcial de Dios, en segundo lugar, el juicio de Dios es imparcial porque no lo aplica sin distinción de personas. Conocedores de la ley, conocedoras de la ley, nosotros, si pecamos contra Dios, de alguna manera, hermanos, ajustará las cuentas en nuestra contra, antes del juicio final. Porque el Señor nos reprende, nos enjuicia antes del juicio definitivo. ¿Y por qué los juicios previos o los juicios antes del juicio definitivo, hermanos? Porque nos ama. Porque nos ama. Y el amor de Dios es lo que permite, hermanos, que estemos en Cristo Jesús. Concluyo, hermanos, diciendo las siguientes cosas. 1. Dios realiza juicios previos antes del juicio definitivo. Y de seguro, hermanos, que en nuestra vida algo ha pasado en nosotros y con nosotros que podemos decir: aquí Dios me enjuició, pero no con su ira, porque me permitió seguir. Cuando hablamos, hermanos, de que Dios realiza juicios previos antes del juicio definitivo, tiene un propósito. Su propósito es para los que ya son suyos. No piensen que por conocer la palabra están exentos e impunes ante Él. Y para los que aún no lo son, sean atraídos al conocer que el Señor, antes de enjuiciar, previamente hace que conozcan las oportunidades que misericordiosamente otorga a cada uno para inducirlos al arrepentimiento, como dice el 2:4. Finalmente, tanto los que conocen la ley como aquellos que las desconocen, pero que en un momento dado Dios llama para que integren su pueblo, son justificados no por sus antecedentes de conocimiento o desconocimiento, sino por el hecho de que obedecen. Aceptamos, hermanos, que por nosotros mismos nuestra obediencia no es al 100, pero gracias sean dadas a Dios, porque estamos en aquel que sí obedeció en todo. Y estar en Él garantiza, hermanos, nuestra liberación, porque todos los que están en Cristo Jesús, para ellos ya no hay condenación. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque somos conscientes de que tú nos enjuicias y que los juicios tuyos en nuestra vida son para que procedamos al arrepentimiento, porque muchas veces aún las cosas negativas que nos pasan son castigos tuyos, porque nos amas, como dice Hebreos 12,
Solo aquel que no reprende y castiga a su hijo, realmente no es su hijo, sino bastardo. Pero aquel padre que ama a su hijo, madrugando lo castiga, así dice el autor de Hebreos. Por eso nosotros, Señor, sentimos tu juicio en momentos específicos de nuestra vida y sabemos que tu juicio es según verdad. A diferencia de nosotros, que como escribió tu siervo San Pablo, todo hombre es mentiroso a partir del hecho primero de que sea Dios veraz. Y el juicio de Dios es según verdad, como leemos también en Romanos 2:2. Te damos gracias porque tú no haces acepción de personas, es decir, no eres parcial en tus juicios, y el hecho de que algunos de nosotros hayamos nacido en cuna cristiana, como utilizamos en nuestro lenguaje, que cuando somos conscientes de quebrantar los principios de tu palabra, lo que tú demandas de nosotros es arrepentimiento y es regresar a Cristo, en quien de parte tuya no tenemos condenación. Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra, vivirla, obedecerla y particularmente nunca confiar en nuestros propios méritos, sino en aquel que, como también leemos en Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y el estar escondidos o refugiados en Él garantiza entonces tu misericordia y tu juicio, Señor, de bondad para con nosotros, dándonos siempre la oportunidad del arrepentimiento. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo y tenemos el alcance de tu santa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.